Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. En este martes la Iglesia nos invita a escuchar la proclamación del Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 28 al 31. Primer momento, lectura del texto. Pedro se puso a decirle: ¿Ya lo ves? Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús le dijo: Yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda por mí y por el Evangelio, quedará sin recibir el 100 por 1. Ahora al presente, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y hacienda, con persecuciones, y en el mundo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invitemos al Espíritu Santo en este día. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos, que esta palabra que has inspirado podamos vivirla cotidianamente. Amén. ¿Qué dice el texto hoy? Marcos 10, versículos 28 al 31. Ayer escuchábamos la lectura del joven rico, hoy es continuación. ¿Qué dice en estos cortos versículos del 28 al 31 de este capítulo 10? ¿Qué dice Pedro? ¿Cuál es la expresión y cuál es la respuesta que Jesús le da? ¿Qué palabras utiliza Jesús sobre este mundo y la vida eterna, y qué pasará con los primeros y los últimos? ¿Cuáles son los detalles, las actitudes, las expresiones que nos llaman la atención? Dos lecturas claras, pausadas, recomponemos con la memoria el texto y nos quedamos saboreando este primer momento. Segundo momento, meditación. Esta riqueza de la lectura cotidiana de la palabra nos lleve hoy a entender esta respuesta que Jesús le da a Pedro, porque han vivido el acontecimiento del joven rico que muy afanoso y muy alegre y se encontró con Jesús y quería dar más, y cuando vio que cumplía los mandamientos se emocionó más y dijo: no, pero es que como quien dice quiero más, y Jesús le dice: bueno, una cosa te falta. Jesús vio lo que imposibilitaba que él diera más, porque tenía pegado el corazón a sus bienes. Pedro entonces, ya como después muy admirado, hace una pregunta: bueno, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, todo por seguirte. Una afirmación que hace Pedro, y Jesús le responde: bueno, yo les aseguro, en él, a los que estén ahí al frente y los que vendrían después, a los que hayan seguido a Jesús con toda la radicalidad, Jesús promete una providencia y una presencia de Dios concreta, real, en esta vida presente y la vida eterna. Y lo utiliza de la misma manera: aquel que deja no solo bienes físicos, sino los bienes de los afectos de la familia, recibirá una bendición de Dios muy grande, un respaldo cotidiano de Dios y el 100 por 1. Es una expresión que nos muestra hoy, es central en esta meditación, cómo Dios da en generosidad y en una abundancia de una plenitud que nos supera toda la medida, este 100 por 1. Y aquel que se mete en este fascinante mundo del seguimiento de Jesús lo comprueba y lo constata, que dejando cosas materiales o inclusive afectos, gana aún más, y no solo por cuantitativamente hablando, es decir, porque se gana más bienes, no le faltará nada, sino cualitativamente hablando tendrá un gozo y una alegría que no la superará nada. Jesús ha venido a mostrarnos cómo la alegría, la felicidad más grande es poner a Dios en el centro del corazón, y esto le dará una plenitud al ser. Y lo dicen los psicólogos en el sentido de que inclusive no solo las riquezas y los bienes dan la alegría al hombre, sino la realización personal de cada uno. Pues Jesús ya ha constatado eso desde hace más de 2000 años. La realización personal es un seguimiento de Jesús. Y claro, hay unos que a la medida de Jesús llama, y cada quien en su vocación da una respuesta. Hay unos que un San Francisco de Asís nos ha dado una enseñanza a la manera de Pedro, pues también. Y San Francisco en una época puntual lo ha dejado todo, y Dios lo ha respaldado, y no le ha faltado la comida y no le ha faltado lo necesario para vivir, pero Francisco se ha sentido libre en el seguimiento de Jesús.
Lo mismo algunos discípulos, inclusive aquellos, y Pedro tenía esposa, y Felipe, Bartolomé y otros, y fueron dejando todo y han seguido a Jesús con radicalidad. Otros lo siguen dentro de la familia y hay vocaciones en la iglesia. Pero aquí el seguimiento, este discipulado en Jesús y esta constatación hoy, luego de ver todo el contexto del joven rico, viene a mostrarnos el 100 por 1 Dios no se deja ganar en generosidad. Y constatemos eso. Yo los invito a que miren su historia personal de vida, cada quien en su vocación, miren cómo Dios nos los ha soltado. Y que cuando uno se mete más a buscarlo y a vivirlo a Él, inclusive en el amor a los otros, va constatando claramente, fehacientemente, esa presencia de la providencia divina en todo, absolutamente, hasta en los más pequeños detalles. Entonces los invito hoy para que con un corazón agradecido en esta meditación demos gracias por toda esta providencia de Dios. Y a la vez le pidamos con fuerza que nos dé la capacidad de desprendernos. De eso hablábamos ayer, desprendimiento. Y Dios da el 100 por 1. Se da a Él, se da a quien lo busca. Imagínense, Él ni con todo el oro del mundo podríamos comprar la presencia de Él. Él es el dueño del universo. Y ha venido a constatarnos que dará su presencia. Y Marcos nos da un detalle que no es menor y es importante. Y persecuciones. O sea, el que quiere seguir a Jesús tiene respaldo de Él, tiene gracia de Él, tiene la luz del Espíritu. El Espíritu le dará la capacidad de responder ante la persecución. El camino de seguimiento de Jesús tiene la cruz también. Tiene momentos de fuertes, de aprendizajes en Él, pero tiene el respaldo de Dios. El respaldo de Él. Y es el camino de la cruz, y aparecerán circunstancias, y aparecerán qué dirán y qué los otros dicen, y las burlas y persecuciones a un nivel más grande para aquel que quiere avanzar y avanzar más en soltarse de muchas cosas del mundo, y otros se burlarán. Pero que ustedes y yo hoy hagamos la experiencia de soltar aquellos apegos, ir más allá y constatar con un corazón agradecido que Dios todo nos lo da. Nos da muchísimo más de lo que nos merecemos. De ante tanta ingratitud, ante tanto desprecio de nosotros por nuestro pecado, lo digo por mí también, Él está ahí firme, fiel. Y si imagínense, donde cada día lográramos darle más, seguirlo con todo el corazón, veríamos milagros. De hecho, los hemos visto tristemente, a veces somos ciegos y no vemos los grandes milagros cotidianos desde el levantarnos cotidianamente y el respaldo de Dios. El 100 por 1 Dios nos da su gracia. Y este seguimiento de Jesús nos dará una constatación. Hay unos que en la época de ellos eran los primeros, los fariseos, los más importantes, los conocedores de la Torá y de la ley. Y esos resultaron tan llenos de sí mismos que llegaran en el reino de Dios eran los últimos. Pero el que sigue a Jesús en el camino de la humildad y desde ya, que parece ser el último porque no busca muchas famas pasajeras del mundo, se constatará desde ya y en un futuro en la vida eterna que serán los primeros delante de Dios, los que se hacen pequeños. Esos serán los primeros. Que hoy podamos constatar este respaldo del amor de Dios que es del 100 por 1. ¿Qué situaciones reales hoy nos mueven la meditación hoy a mirar esta expresión en nuestra vida? Seguimos con el camino de los desapegos y abrimos hoy el corazón a la gracia de Dios. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por esta expresión que le das a Pedro como respuesta del dejarlo todo por seguirlo a Él. Que hoy podamos quitar nuestro corazón de los apegos y de muchas situaciones que no nos dejan seguirte. Que podamos ser libres de equipaje, ligeros de equipaje. Que podamos desprendernos con el testimonio de Pedro y los apóstoles y muchos santos como ellos, San Francisco de Asís y otros, que radicalmente se han entregado a ti. Y que en el seguimiento tuyo han constatado tu providencia en los bienes concretos materiales, pero sobre todo en el gozo del Espíritu y en la fuerza para enfrentar la cruz cotidiana. Que podamos comprender que la cruz llega, como lo dice hoy Marcos, y que podemos encontrarnos no solo un camino de rosas, sino el camino de la cruz, pero vamos con el gozo y el respaldo tuyo y podamos verdaderamente seguirte hasta el final, tener vida aquí y vida en plenitud para llegar a heredar la vida eterna. Amén. Cuarto momento, la acción. ¿A qué me lleva concretamente esta palabra en mi vida? Seguir en camino de desapegos y si Dios me da el 100 por 1, ¿qué le doy yo a Dios?
¿Cómo es mi seguimiento de Jesús? ¿Qué he dejado para seguir a Jesús? ¿Y qué constataciones históricas he visto del respaldo del amor providente de Dios? ¿Y cómo le doy gracias? ¿A qué me va a mover al corazón agradecido esta palabra hoy? ¿A qué me invita en ese proceso del discipulado a seguirlo cada vez con más fuerza? ¿Qué tengo que dejar? ¿Qué situaciones, personas, actitudes, ejemplos, cuestiones que he tenido como muy alta estima que me han hecho daño y que resulta que me impiden verdaderamente un seguimiento de Jesús? Hoy escuchemos esta palabra que nos dé la alegría y la fuerza para no tener miedo, para seguirlo a Él. Cada quien en su estilo de vida, en su vocación, como casado, como esposo, madre, hijos, cada quien dentro de su realidad cotidiana, yo como consagrado en el sacerdocio, dirá qué quiere darle a Jesús si Dios da el 100 por 1 y más, nos da más de lo que nos merecemos. Miremos qué actos concretos vamos a hacer. Señor los bendiga, los llene de su paz y su gracia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Gracias por todos los comentarios y las reacciones que nos presentan ante el eco que les da la palabra. Mañana empezamos Cuaresma y vamos a empezar un tiempo de oración, de ayuno, de limosna, un tiempo de preparación del corazón. Feliz día.